grabando. Entonces, bueno, hola a todos y todas. Esta es la clase de la unidad 4 del módulo de Introducción a la Estilometría de la Diplomatura de Humanidades Digitales de la UCES. En esta clase vamos a presentar cómo implementar Topic Modeling con R. Para quienes no hayan podido ver el video de la clase pasada, me presento nuevamente, soy Nidia Hernández, soy lingüista y especialista en procesamiento del lenguaje natural y miembro del CAICIT, el Centro Argentino de Información en Ciencia y Tecnología del CONICET. Antes de pasar a la clase propiamente dicha, les recuerdo que esta es la última clase de la diplomatura, así que felicitaciones a todas y todos por llegar hasta esta instancia. Y al final de esta clase voy a decir algunas palabras acerca del ejercicio final, ¿sí? Bien, entonces, recapitulando un poquito, la semana pasada hicimos una introducción a la estilometría y llevamos a cabo una primera experiencia de análisis estadístico con Stylo. Esta semana vamos a seguir en la misma beta, pero trabajando con una técnica nueva que se llama Topic Modeling. ¿Qué es esto? ¿Qué es Topic Modeling? Bueno, en primer lugar, para contextualizar un poco, es un método desarrollado en 2012, hace ya 10 años, por David Bly, un profesor de Estadística y Ciencias de la Computación de la Universidad de Columbia. ¿Sí? Esto ya marca una primera diferencia con lo que estuvimos trabajando la semana pasada, Stylo, que es un paquete desarrollado por un grupo de lingüistas, traductores, ¿sí? Gente más vinculada a la literatura en colaboración con programadores. Pero bueno, ya van a ver que ahí hay una primera diferencia. El Topic Modeling requiere un poco más de familiaridad con la programación. De todas formas, no se preocupen, vamos a ver todo paso a paso y las modificaciones que tengamos que hacer van a ser mínimas, ¿sí? Ustedes simplemente, bueno, van a poder copiar el código y ejecutarlo y modificar mínimamente, no va a ser complicado. Bueno, para seguir entonces contextualizando el Topic Modeling, podemos situarlo dentro de lo que se conoce como ciencia de datos o data science y más particularmente dentro de lo que es el análisis exploratorio de datos. ¿Qué significa esto? Bueno, ya un poquito habíamos adelantado la semana pasada, en el análisis exploratorio de datos enviamos, ¿sí? Alimentamos los programas con datos crudos o con un preprocesamiento mínimo y el programa emite directamente los resultados, ¿sí? O sea que este es un procesamiento en el que no tenemos grandes hipótesis previas, simplemente buscamos explorar, de ahí el nombre, ver qué emerge de los datos, ¿sí? Esto también se conoce como aprendizaje no supervisado, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos mencionado la semana pasada, el aprendizaje no supervisado? Bueno, este es un concepto que viene del machine learning, ¿sí? El machine learning o aprendizaje automático es un proceso en el cual nosotros construimos modelos a partir de los datos, ¿sí? Hacemos un entrenamiento para construir un modelo que nos permita explicar nuevos datos, ¿sí? Y dentro de lo que es el machine learning tenemos dos grandes técnicas posibles. Aprendizaje no supervisado, que es lo que vimos recién, datos crudos, programa, resultados, todo ocurre solo, de ahí lo no supervisado, y aprendizaje supervisado, ¿no? Que ya es un poquito más guiado, en donde nosotros como investigadores tenemos que proveer un corpus ya mínimamente procesado, anotado, enriquecido, y de ahí los programas podrán construir su modelo. No vamos a trabajar con este tipo de aprendizaje automático, pero sepan que existe y que pueden hacer este tipo de trabajo con Stylo. Bien, entonces, hecha esta aclaración, el Topic Modeling es un método no supervisado que va a hacer emerger la estructura semántica de una colección de textos, ¿sí? Nos va a permitir decir, este texto responde a esta temática, este otro texto responde a esta otra temática, este otro texto capaz que a esta y a esta otra, ¿sí? O sea, lo que nos va a permitir hacer el Topic Modeling es
clasificar textos de acuerdo al tema. De ahí el nombre, Topic Modeling. En síntesis, entonces, es una técnica que nos permite empezar a entender un corpus textual de tamaño considerable, ¿sí? Y un corpus textual del que no tenemos conocimiento detallado previo. Este es el caso típico de aplicación del topic modeling. Tenemos muchos textos, no tenemos un conocimiento detallado del contenido y queremos explorarlo con esta técnica, bueno, a ver qué vías de lectura podemos adoptar. Sin embargo, nada quita que lo apliquemos de otra manera que ya mencionamos en los foros esta semana, que es la validación de hipótesis de lectura. Podemos usarlo para, digamos, en un caso en el que nosotros ya conocemos un corpus, ya hicimos una lectura cercana de un corpus y queremos darle un apoyo, digamos, mediante técnicas más objetivas, ¿no? Esperen que voy a dejar entrar a una persona. Ahí está. Bien. Entonces, decía justamente ahora que se nos une un nuevo compañero, que podíamos usar el topic modeling para validar hipótesis de lectura previas, hipótesis elaboradas a partir de lectura cercana, que queremos apoyar, digamos, también con estos métodos más bien objetivos. Entonces, bajo el supuesto de que si los resultados de la modelización estadística son coherentes con mi hipótesis previa de lectura, bueno, entonces mi lectura es verdadera. Este es otro uso que podemos darle a este tipo de técnicas. Bien, con respecto a los fundamentos matemáticos del topic modeling, no vamos a entrar en detalle en el detalle de la estadística del topic modeling, pero a muy grandes rasgos, como para que tengan una idea general, se trata de un método estadístico en el que analizamos la frecuencia de coocurrencias de palabras. ¿Qué significa esto? Bueno, coocurrencia significa coaparición de dos o más términos dentro de cierto contexto. Nosotros podemos analizar coocurrencias en el contexto de la oración, en el contexto de un párrafo, en el contexto de un documento. Bueno, en el caso del topic modeling vamos a concentrarnos en coocurrencias de palabras en el contexto de un documento. Entonces, lo que entendemos por tópico desde la óptica del topic modeling es un conjunto de palabras que tienden a coocurrir, que tienen probabilidad de ocurrir dentro de un mismo documento, ¿ok? Cuando digo coocurrir, bueno, puede ser en cualquier parte del documento, en cualquier orden, ¿de acuerdo? Simplemente que, bueno, estas palabras, normalmente estas de 2, 3, 20 palabras suelen aparecer juntas, suelen aparecer en cualquier parte de un mismo documento y eso es lo que conforma un tema, ¿sí? Bien. Yo sé que todo esto puede sonar un poco abstracto, dicho de esta manera, entonces vamos a presentar un ejemplo para aclarar un poquito más. En la guía ustedes tienen el ejemplo del proyecto What Everyone Says, que es un proyecto de exploración de la opinión pública acerca de las humanidades en un corpus de más de 1 millón de documentos. Tenemos artículos periodísticos, tweets, publicaciones en foros. O sea, se trata de un trabajo de gran envergadura desarrollado por un equipo grande y a lo largo de más de un año y con financiación importante. Digo todo esto porque, bueno, la idea es que vean este tipo de proyectos como para ser conscientes de todo el potencial que se puede alcanzar con esta técnica, que es realmente muy, muy importante. Pero también soy consciente de que a veces estos ejemplos como que nos pueden resultar
un poco intimidantes y lejanos, y hacer la conexión entre un primer ejercicio que podemos hacer en una clase introductoria y, ¿no?, este tipo de proyectos puede ser difícil. ¿Mm? Por eso en la clase de hoy vamos a trabajar con otro ejemplo de menor escala y quizás puedan como vincularse mejor con este ejemplo. Espérenme un segundo que les voy a compartir mi pantalla. A ver, ah, no puedo entrar. Ay, esperen, vi un comentario y se fue. Un comentario en el chat. No puedo entrar con el cel, ni tengo cámara ni video. Ah, bueno, no hay problema. No te preocupes, no te preocupes. Todo esto va a quedar grabado y va a quedar subido en internet, así que podés consultar el resto de la tutoría más tarde, pero gracias por avisar. Entonces decía, les voy a estar compartiendo mi pantalla. Esperen un segundo. Bien. A ver, ahí me confirman si están viendo mi pantalla. Si alguien me confirma por audio. Perfecto, bien, gracias. Entonces, acá. Bien, este otro ejemplo es un caso de análisis de informes financieros, ¿sí? Un corpus muy particular. Son 41 corpus de informes, textos de informes financieros, ¿sí? Están ahí nombrados por fecha. Tenemos primero año, mes y día, y en formato de texto plano. Tenemos, por un lado, informes del año 2016, informes de abril, mayo del año 2016, y por otro lado, informes de octubre, noviembre del año 2020, y un total de 41 informes. O sea que, si bien el foco de interés de estos informes siempre se mantiene, ¿sí? Siempre van a ser bonos, acciones, los mercados en general, bueno, esta brecha temporal que tenemos de 6 años, de 4 años, perdón, bueno, va a hacer que cambie necesariamente el contexto sociopolítico y esto debería filtrarse también en el texto de los informes. Acá vemos un poquito, vamos a abrir uno de los informes como para que tengan una idea del contenido. Bueno, tenemos ahí, ¿no?, lo que pasó la semana pasada, resumen y perspectivas, 9 de mayo de 2016, valores de bonos en la bolsa y, bueno, toda una jerga vinculada a esto, ¿no?, a mercados y finanzas, ¿verdad? Bueno, obviamente esto me imagino que no se corresponde con el área de experticia de ninguno de los aquí presentes, tampoco la mía. Entonces, bueno, podemos apelar a esta técnica, al topic modeling, como para que nos guíe, nos ofrezca alguna primera agrupación de este corpus, una vía de lectura. Bien, ¿no? Entonces yo ya procesé todo este corpus de informes financieros y como resultado obtuve esto. Bien, ahora vamos a hacer zoom, pero, digamos, primero que nada, lo que podemos ver es que esta colección de informes financieros fue agrupada en 5 tópicos diferentes, ¿sí? Tenemos ahí un color distinto, un círculo distinto para cada tópico, y tenemos 4 tópicos que tienen más o menos la misma importancia, el mismo peso. Esto está representado por el tamaño de los círculos. Y luego tenemos un tópico en color naranja que es un poco más grande, ¿sí? Entonces, vamos a hacer zoom, a ver si podemos ver un poquito más en detalle estos tópicos, y ahí van a ver que, bueno, arriba de cada uno de los círculos tenemos una denominación para el tópico. En el caso del tópico naranja, no quiero hacer mucho zoom porque pierdo definición, pero capaz que llegan a leer que el tópico naranja es el de elecciones me recuerda que, bueno, pues sí, puede ser, puede ser.
son las elecciones en Estados Unidos, ¿sí? Si se acuerdan, a fines del 2020 fueron las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las que se presentaron como candidatos Donald Trump, ahí tenemos Trump, como una palabra muy relevante dentro del tópico, Trump y Donald Trump, y bueno, también Joe Biden, quien finalmente ganó, Biden y Joe Biden como palabras representativas de este tópico. Los dos candidatos, luego, bueno, la palabra elecciones, elección, voto, votos. Entonces, claramente este es un tópico relacionado con las elecciones presidenciales. Y bueno, las palabras más relevantes dentro de ese tópico van a tener círculos más grandes. Luego tenemos un tópico que acá titulamos Octubre 2020, en el que, bueno, también tenemos octubre y temas, bueno, de octubre de ese año. También menciona Joe Biden, bueno, brechas cambiarias en las elecciones que estaban ocurriendo en esa época. Y por último, aquí abajo, el tópico de la crisis del 2020, ¿no? La crisis relacionada a la crisis financiera, relacionada con la pandemia, tenemos acá la palabra vacuna, bueno, nombres de bonos y acciones, y bueno, ¿no? Precios, ventas, valores, estas cuestiones así de los mercados, ¿no? Entonces, tres temas, tres tópicos propios del 2020. ¿Qué tenemos acá arriba? Tenemos otros dos tópicos bastante diferentes. Uno se llama negociación holdouts y otra holdouts reacciones. Para quienes no sean de Argentina, y para quienes sean de Argentina, pero bueno, también pasó el tiempo, ¿no? Y no recuerden este tema tan propio del año 2016, los holdouts era bueno, un grupo de inversores, también conocido como fondos buitre o holdouts, y bueno, la negociación con este grupo de holdouts marcó la agenda económica y política del año 2016, perdón, fue un tema muy candente en Argentina, y obviamente esto se vio reflejado en los informes financieros. Y tenemos, bueno, la palabra, precisamente la palabra holdouts en los dos temas, y por un lado todo lo que tiene que ver con la negociación, reunión, agenda, Nueva York, porque bueno, el tema se dirimía en la Corte de Nueva York. Y bueno, por el otro lado, las reacciones de los mercados a estas negociaciones, ¿no? Cotización, cayeron, subir, arriba, ¿no? Bueno, alcista, ¿no? Estos movimientos, siempre estas metáforas, ¿no? De movimientos hacia arriba y hacia abajo de los valores de las acciones y los bonos. Pero bueno, es muy claro en esta visualización cómo, bueno, el topic modeling fue capaz de distinguir bien esta brecha temporal de la que hablábamos, ¿no? Tenemos temas propios del 2016 y temas propios del 2020, que fueron, y dentro de cada periodo, bueno, una diferenciación de distintos temas. Bien, esto obviamente ya es un trabajo, ¿no? Posterior de visualización. Ahora vamos a ver que la primera salida, el primer output de un trabajo de topic modeling es simplemente, bueno, como listas de palabras con valores de probabilidad asociados, ¿no es cierto? A ver, ¿no? Tenemos acá un CSV con, bueno, palabras y valor de probabilidad. Después nos corresponde a nosotros como investigadores decir, ah, bueno, ¿no? Este grupo de palabras, esto me recuerda, me evoca la negociación de la Argentina con los holdouts, o, bueno, este otro grupo de palabras yo lo veo y, bueno, claramente responde al tópico de las elecciones presidenciales en Estados Unidos a fines del 2020, ¿de acuerdo? Bien, entonces, hasta acá, entonces, la presentación del tema. ¿Se entendió todo? ¿Hay alguna duda en esta primera parte teórica? Sí, ¿no? Sí, Soraya. ¿Sí tengo una duda o sí se entiende? Ah, sí se entendió. Ok, bien, bien. Bueno, entonces seguimos adelante. Vamos a pasar a la práctica.
Bien, la propuesta que ustedes tienen de ejercitación en el campus esta semana, a ver, espérenme un segundo que dejo de compartir la pantalla. La propuesta de ejercitación que tenían en el campus esta semana es, bueno, ya una propuesta en la cual tenían que involucrarse un poquito más con RStudio, ¿sí? No tenemos interfaz gráfica esta vez para hacer las manipulaciones, pero van a ver que eh, copiando y pegando el código y modificando lugares muy puntuales, que son los que yo les voy a indicar, no van a tener problemas en ejecutar todo el script. ¿Mm? Lo más problemático que se pueden encontrar es la parte de la instalación y la de ubicar bien el repertorio de trabajo. ¿Mm? Eh, Bien, ahí había una pregunta. Sí, sí, esto, bueno, lo vamos a ver. Eh, yo les dije hace un rato que en estas técnicas podemos enviar los datos así prácticamente crudos o con preprocesamiento mínimo, o podemos hacer algunos tratamientos previos. Sí, obviamente, si por ejemplo eliminamos las palabras vacías, las stop words, o si generamos bigramas, bueno, los resultados van a ser un poco más legibles por humanos, ¿eh? Obviamente esto involucra un trabajo previo, más trabajo de nuestra parte, ¿eh? ¿No es cierto? Pero sí, digamos, después, a la hora de interpretar, los resultados, bueno, son más claros, ¿no? Tenemos no solo Biden, sino Joe Biden. En lugar de unidos, podemos ver Estados Unidos, ¿eh? Bloques más coherentes. ¿Mm? Sí, o sea, si se puede, es recomendable hacerlo. Sí, es lo mismo. Claro, lo que pasa es que, bueno, obviamente nosotros lo vamos a poder interpretar. Si vemos un unidos por ahí solo, vamos a decir, y bueno, probablemente, y encima con mayúscula, probablemente esto quiera decir Estados Unidos, ¿eh? Pero bueno, obviamente es más prolijo si vemos todo el bloque, el bigrama junto. Bien, entonces, les decía, bueno, la práctica que tienen para esta semana. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Básicamente en la clase de hoy vamos a tratar de entender la forma de los datos de entrada, ¿sí? Eso es muy importante, y sobre todo entender el significado de los datos de salida, ¿m? Porque todo lo que es el procesamiento es muy sencillo, de eso se va a encargar el programa. ¿M? Bueno, voy a compartirles nuevamente la pantalla. Espérenme un segundo. Ah, no tendría que haber cerrado esto que tenía antes. Acá está, acá está. Disculpen, este programa para las videollamadas no es muy amigable. Bien, entonces ahí está nuevamente mi pantalla. Vamos a ir a RStudio. ¿Mm? Este es el mismo código que tienen en la guía de hoy, ¿sí? Es el mismo código que tienen acá en la guía, ¿sí? Solo que copiado en un programa. Bueno, en primer lugar, siempre les recomiendo empezar con esta línea, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta línea? Borra cualquier variable que estuviera por ahí flotando en el entorno, ¿sí? Limpia el espacio de trabajo. Muy recomendable siempre empezar con esta línea. Y luego van a cargar las librerías necesarias para hacer topic modeling, que son todas estas. Obviamente, ustedes tienen que instalarlas primero. Ya saben hacerlo, ya lo vieron en las clases previas. Install packages, entre comillas el nombre del paquete, le dan enter y bueno, y lo van a instalar, ¿sí? Bien, y después entonces lo cargamos así, con library y el nombre de la librería. Bien, a continuación, ¿qué vamos a hacer? En esta línea, lo que hacemos es cargar el corpus. Entonces, acá este es el primer lugar en donde ustedes van a poder actuar, van a tener que modificar. Ahí pongan el nombre de la carpeta en donde tienen sus archivos, ¿sí? En la ejercitación, creo que se llamaba Corpus Topic Modeling. Bueno, pueden trabajar con los discursos y decretos o con algún otro corpus que tengan ustedes, pero siempre presten atención de poner el nombre de la carpeta y de que la carpeta esté en la misma ubicación
Ay, disculpen. Y que la carpeta esté en la misma ubicación que el programa de R, ¿sí? ¿Ven? Acá, bueno, el programa se llama clase Topic Modeling. Estará, perdonen, bueno, está por acá. Acá, clase Topic Modeling, ¿ven? Y yo tengo la carpeta Disk DNU en el mismo lugar, en la misma ubicación. Bien. Disculpen, voy a mutear el micrófono porque los veo estar aturdiendo. Ok. Bueno, entonces ejecutamos esta línea y ahí cargamos los archivos, ¿sí? Si escriben paz archivos, ven ahí tenemos todos los... Ay, esperen que muevo esto. Tenemos todos los discursos y decretos presidenciales. A continuación, vamos a generar un data frame vacío. Acuérdense, seleccionan el código y hacen Control Enter o Command Enter. Bien. Ahí tienen un data frame vacío. Entonces, luego van a hacer acá, van a ejecutar esta porción de código que tiene un bucle o loop. ¿Qué es lo que hace este bucle? Bueno, para cada uno de los decretos y discursos presidenciales, lee el archivo, genera un mini data frame para ese archivo y luego lo va añadiendo a este data frame que creamos recién, este data frame vacío que se llama colección. Entonces, si ejecutamos acá, llamamos de vuelta colección. ¿Ven? Ahora tenemos la columna texto que presenta cada una de las líneas de los archivos y documentos donde tenemos el nombre de cada uno de los archivos. Bien. Acá vamos a hacer el mínimo preprocessing del que hablábamos antes, ¿sí? Podemos no hacer esto, pero nos conviene. Los resultados van a ser más legibles si lo hacemos. Cargamos una lista de stopwords o palabras vacías, que podemos visualizarla acá. Stopwords es, ¿sí? Mi variable se llama así. Bueno, y ahí ven, estas palabras vacías son de la, que, el, en, ¿sí? No aportan contenido informativo de un texto. No son distintivas del contenido de un texto. Por eso las sacamos, las filtramos. Bien, y entonces en esta parte del código, entre las líneas 29 y 35, lo que vamos a hacer es primero eliminar las palabras vacías, luego eliminar números, ¿sí? Con esta línea en particular, elimina números, y luego eliminamos, bueno, cualquier palabra de un solo carácter, una sola letra que haya quedado colgada por ahí, ¿sí? O sea, bueno, eliminamos cosas que no tienen importancia y no tienen gran contenido informativo. Ah, bueno, y en la última línea calculamos la frecuencia, la cantidad de veces que aparece cada palabra en cada documento. Bien, ejecutamos y ahí ya se realizó el cálculo. Entonces ahora si llamamos a nuestro data frame colección, ven que cambió de forma. Tenemos primero el nombre de cada uno de los documentos, luego una palabra, una columna con cada una de las palabras de ese documento y por último la frecuencia, ¿sí? A ver, como para que se entienda, acá la palabra trabajo aparece 323 veces en este archivo, pero también vamos a tener la frecuencia de la palabra trabajo en los demás archivos, ¿sí? Esto lo podemos ver con esta línea, ¿sí? Acá vamos a ver trabajo, ejecutamos, ¿ven? En nuestro data frame colección, en el archivo, ¿sí? en el decreto del 10 de mayo, la palabra trabajo aparece 323 veces.
En el decreto del 18 de mayo, la palabra trabajo aparece 20 veces. Y así en cada uno de los documentos en los que aparece esta palabra. Podemos ver la palabra trabajo o podemos ver la palabra salud. ¿Eh? Y así. Podemos ir buscando cada una de las palabras. Muy bien. Yo les recomiendo que siempre se vayan guardando estos resultados intermedios, ¿no? Con la función write_csv llaman la variable colección, que es en donde tenemos estos conteos, y acá ponen el nombre del archivo, como, bueno, lo nombran como ustedes quieran. Por ejemplo, disk DNU preprocesado, y lo guardamos en un CSV que después, si quieren, ustedes lo pueden abrir con Excel. Bien, entonces, acá ya generamos nuestros datos de entrada. Vamos a hacer un pequeño paso suplementario que es pasarlo a un formato propio para el algoritmo de Topic Modeling, que es generar una matriz de término documento, Document Term Matrix, matriz de documento término. Lo hacemos con estas líneas. ¿Sí? Le damos Enter, listo, ya generamos el objeto. De hecho, si llamamos, ven, antes esto era un data frame, el simbolito es el de una tablita, ¿no? Ahora, esto, colección DTM es una Document Term Matrix y es otro tipo de objeto. De hecho, si lo invocan ahí en la consola, bueno, ven, la salida es algo distinto, no es una tabla. Muy bien, entonces todo esto, ahora sí ya terminamos con la parte de preparación de los datos de entrada. Obviamente, es a esta altura, ¿sí?, que ustedes generarían los bigramas, si quieren, digo por la pregunta de José, en realidad antes de generar la Document Term Matrix, ¿sí? Ahí podrían generar los bigramas. Si te interesa generar esto, después te puedo pasar el código a través del campus, el código para generar bigramas. Bien, entonces, generan la Document Term Matrix y ya pueden pasar a lo que es el entrenamiento propiamente dicho, ¿sí? A la construcción del modelo. Eso con esta línea de acá abajo. En una sola línea ya está. Unas palabras antes de empezar. Bueno, le pasan, ¿sí? Por supuesto, como parámetro de entrada, esta Document Term Matrix. Y acá, ¿sí?, muy importante, en esta parte tenemos un valor de K. K es el número de tópicos. En este caso lo vamos a fijar manualmente, lo elegimos nosotros. Hay otros algoritmos que bueno, calculan, ¿sí?, un rango de tópicos posibles y evalúan cuál es el que tiene mayor grado de coherencia. Bueno, hoy sí, por razones de tiempo nos vamos a limitar a esto nada más, pero sepan que está bueno probar varios valores de K. Vayan hasta la visualización de los datos, fíjense si les resulta coherente, ¿sí? Hagan una evaluación manual, ¿no?, una evaluación cualitativa de la coherencia de los resultados. Pero lo recomendable es esto, ¿sí? Generar varias experiencias. Ok, bueno, hasta luego. Y en esta última parte, ¿sí? Lo que hacemos es plantar una semilla. ¿Por qué plantar una semilla? Bueno, porque el topic modeling necesita de muchos procesos aleatorios. Entonces, si yo pongo esta semilla, yo puedo luego comparar los resultados de esta experiencia con los de otra experiencia que tenga la misma semilla, ¿sí? Voy a generar condiciones comparables. Si no tengo la misma semilla, las condiciones son diferentes, por ende los resultados no van a ser comparables, ¿sí? El valor que pongan acá puede ser cualquiera, puede ser 42 o puede ser 1, 2, 3, 4. Eso no importa. Lo importante es siempre tener el mismo número para las experiencias que yo quiero comparar. Bueno, entonces, seleccionamos, le damos Control Enter y ven que acá me aparece un botón rojo, ¿sí? Mientras yo tenga ese rojo ahí, no hago nada. Es porque se está generando el modelo. Listo, ahí desapareció. Ya está, ahora puedo seguir ejecutando comandos, ¿sí? Pero acá fue bastante inmediato porque tenemos dentro de todo pocos textos
y pocos tópicos, ¿sí? Pero en la medida en la que aumente la cantidad de textos o aumente la cantidad de tópicos, el entrenamiento obviamente va a tardar más. No lo interrumpan. Bien, entonces acá ya está. Colección LDA es mi modelo, ¿sí? Ahí ya tengo toda la información de este procesamiento de Topic Modeling. Si lo llamamos ahora a colección LDA, lo único que nos va a decir es, bueno, Topic Model con 4 tópicos, ¿no? No mucha información. Lo que tenemos que hacer entonces es ejecutar esta línea que nos va a permitir ver los tópicos, ¿sí? Las palabras que conforman cada uno de los tópicos. Acá también pueden modificar, ¿sí? Acá en esta parte, este número, le dicen la cantidad de palabras que quieren ver para cada tópico, ¿eh? Por ejemplo, puede ser 12, pero le pueden pedir más, pueden pedirle 20, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí vemos los 4 tópicos que le habíamos pedido antes con el valor de K y las primeras 20 palabras para cada uno de esos tópicos. Bien, tenemos artículo, decreto, salud, nacional, social, aislamiento, preventivo, obligatorio, personas, bueno, etcétera, en el tópico 1. Artículo, decreto, ley nacional, emergencia, presente, social. Bueno, muy repetitivo, ¿no? Hay que tener en cuenta que en nuestro corpus teníamos decretos que, bueno, suelen tener un lenguaje muy formulaico, hay mucha repetición. Entonces, bueno, ya acá tenemos una primera intuición acerca de estos tópicos, ¿sí? Probablemente se trate de tópicos vinculados con los decretos. Y tópico 3 y 4 tenemos CAF, prestatario, condiciones, préstamo, cláusula, sí, contrato, bueno, ya otro universo, ¿no? Otro campo semántico, diferente, más variado. En el tópico 4, ¿no? Como, bueno, el tópico 3 más de contratos, ¿no? En cambio, en el tópico 4 encontramos trabajo, personal, limpieza, personas, salud, desinfección, manos, ¿no? Todo lo relacionado con medidas de higiene y prevención. Ajá, ¿sí? Ay, no entiendo el mensaje, Soraya. Ah, ok, bien. Entonces, decía, unos primeros 2 tópicos probablemente más vinculados a los decretos y otros 2 tópicos más vinculados quizás a los discursos, pero bueno, uno a temas de contratos más contractuales y el otro más vinculado a medidas de higiene y prevención. Bien, entonces, acá tenemos las listas de palabras, ¿sí? Pero acuérdense que habíamos dicho que en el topic modeling tenemos probabilidades asociadas a cada una de estas palabras. Esto lo podemos ver pidiéndole a nuestro modelo los valores de beta. Beta se conoce con el nombre de beta a las probabilidades de cada una de las palabras de pertenecer a cierto tópico. Vamos a verlo acá, ¿sí? Vamos a guardarlo dentro de la variable tópicos. Ven que ahí le pedimos, ¿sí?, a nuestro modelo, colección LDA, que bueno, nos dé el valor de beta. Y, por ejemplo, si lo mostramos, lo filtramos, vamos a filtrar en realidad por tópico, por topic. Y topic, valor, por ejemplo, tópico 4, ¿no? El que dijimos que era de higiene y prevención. Bien, ¿no? Entonces acá vemos las palabras que habíamos visto antes, pero con su valor de probabilidad asociado. Y así lo podemos ver para cada uno de los tópicos, para el tópico 1, por ejemplo, artículo, decreto, salud y cada una de las probabilidades. Y también podemos filtrar, como habíamos visto antes, por término, por term, y cambiamos acá, por ejemplo, bueno, la palabra trabajo que habíamos visto antes. Y acá podemos ver que en el tópico 1, bueno, tiene un valor
no tan elevado. En el tópico 2 ya es una probabilidad más alta. En el tópico 3 el valor para trabajo es más bajo. Y en el tópico 4, que era el de higiene y prevención, tiene una probabilidad bien alta. Bueno, eso como para poder comparar los tópicos entre sí. Ven que, ok, si bien una palabra puede estar mencionada en todos los tópicos, está más fuertemente relacionada con uno en particular. ¿Bien? Bueno, entonces, pueden guardar estos resultados, pueden guardar los tópicos usando la función que ya habíamos visto, write CSV, tópicos, y eligen un nombre de archivo, el que a ustedes les resulte más claro, ¿sí? Así guardan sus resultados. Bien, vamos a la parte más interesante, que es visualizar todo esto. Vamos a hacer gráficos. Bien, vamos a agrupar las primeras palabras de cada uno de estos tópicos y las vamos a agrupar de acuerdo a su valor de beta, a su probabilidad. Acá sí tenemos el código como para hacerlo para las primeras 20 palabras. Ustedes pueden modificar este valor acá y tal vez pedirle, bueno, no, las primeras 15, primeras 20 es demasiado, ¿no? Bueno, ejecutan este código primero para organizar los datos de esta manera y luego, con esta parte, generan el gráfico. Le damos Enter y ahí generamos gráficos de barras para cada uno de los tópicos. Y esto ya lo habíamos visto, solo que a la manera de una tabla, bueno, esto es un poco más amigable. Y tenemos, bueno, los valores elevados para artículo en los primeros dos tópicos, ya lo habíamos visto, y valor elevado para trabajo, en el tópico 4, por ejemplo. Esta disposición así tan atípica, en donde tenemos las palabras en el eje Y y los valores en el eje X, que normalmente es al revés, variable independiente en el eje X y variable dependiente en el eje Y, pues esto lo logramos usando esta línea, la de chord flip, que nos voltea los ejes de coordenadas y hace que sea más fácil leer las palabras, porque si no, si tenemos las palabras, ¿sí? Artículo, decreto, todo en el eje X, se terminan encimando y es difícil de leer. Bien, entonces esto para visualizar la probabilidad de cada palabra dentro de cada tópico, el peso que tiene cada palabra dentro de cada tópico. Esto lo pueden guardar, obviamente, el gráfico, les recomiendo que lo guarden con la función esta ggSave, hacen ggSave y acá adentro, entre comillas, ponen el nombre del archivo, .png. Bien, esto en cuanto a las probabilidades de cada una de las palabras de pertenecer a cierto tópico. Los modelos de Topic Modeling también tienen otro valor asociado muy interesante, que es el valor de gamma. Gamma es la probabilidad de cada uno de los documentos de pertenecer a cierto tópico. Esto, bueno, ahora suena un poco raro, lo vamos a ver con una visualización, va a resultar más claro. Pero esto es interesante porque nos permite entender si cada uno de los documentos de mi colección a qué tópico lo puedo asociar. Por ejemplo, antes habíamos dicho, bueno, probablemente tópicos 1 y 2 y respondan a los decretos, ¿no? Por las palabras que aparecen, ¿no? Artículo, decreto. Bueno, lo vamos a chequear con esto, con el valor de gamma. Esto, bueno, lo invocamos acá, en esta línea, ejecutamos y le pedimos, ¿no? A nuestro modelo, que es colección LDA, le pedimos el valor de gamma. ¿Sí? Ejecutamos, perdón, vamos a cerrar esto. Y con este código de acá graficamos. Bien, y esto nos generó lo que se conoce como un heat map, un mapa de calor. Es tal vez medio difícil de ver, porque, bueno, obviamente hay muchos documentos en el corpus, pero acá podemos ver también otra característica de esta técnica que es muy, muy interesante, que es la Mixed Membership, membresía mixta. ¿Qué significa? Y que un documento no es algo categorial, ¿no? No es que este documento pertenece a este tema y solamente a este tema. Nosotras sabemos que en la realidad
los textos presentan muchos temas. ¿Eh? Un mismo texto puede hablar de economía y política, ¿no? Al mismo tiempo. Bueno, un decreto, ¿no? Estos decretos presidenciales pueden hablar tal vez de trabajo y salud. Entonces esto lo podemos ver bien con este tipo de gráfico, este gráfico de calor que nos dice, bueno, tenemos, ¿no? Como el valor más fuerte de verde, es porque, bueno, hay más probabilidades de que corresponda con este tópico, y gris cuando hay menos probabilidades. Es algo gradual. Entonces vemos, por ejemplo, ¿no? Todo este grupo de acá abajo, que en realidad se corresponde a todos los discursos, sí, bien fuertemente, de manera muy marcada, con un verde bien, bien marcado, pertenecen al tópico 3, que era, bueno, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Tópico 3, discursos. Tópicos 1 y 2, decretos, ¿no? Todo esto son los decretos. Pero bueno, tenemos algunos casos, ¿no? Por ejemplo, este decreto del 9 de junio, que en parte, ¿sí? Corresponde al tópico 1, pero también un poquito al tópico 2. Es interesante ver eso, los casos de esta membresía mixta, ¿no? Los documentos que pueden estar en más de un tópico. Y bueno, y también tenemos casos, ¿sí? Estos, los outliers, los que, ¿sí? Los valores atípicos. Este decreto, ¿no? Del 18 de mayo que queda agrupado acá dentro del tópico 3 junto con los discursos. Esto es lo interesante, ¿no? De este tipo de gráficos que nos marcan a dónde concentrar nuestra lectura cercana, ¿no? Obviamente ahora vamos a decir, bueno, voy a abrir este decreto y voy a tratar de entender por qué quedó acá, por qué quedó alineado junto con los discursos en vez de estar acá dentro de los tópicos 1 y 2. Y también, bueno, este decreto en particular, ¿no? El del 16 de mayo, que genera un tema aparte, un tópico propio. También valdría la pena ir a ese documento. Pero bueno, también podemos reformular y decir, tal vez este agrupamiento no es correcto, probamos otro valor de K, queremos buscar, por ejemplo, 7 tópicos posibles y quizás encontramos una distribución que nos parezca más acertada. ¿Sí? Bien, entonces, hasta ahí esto es la parte básica de la guía, vamos a decir. Obviamente pueden guardar esto también con Gigi Save, documentos por tópico, por ejemplo. En la última parte de la guía, lo que ustedes pueden hacer es generar una visualización interactiva, que se hace con este código. Esto es opcional, pero la verdad es que la técnica tiene mucho potencial y da para hacer cosas muy interesantes. Para hacer esto, para hacer esta visualización interactiva, van a necesitar estas otras dos librerías, ¿sí? Primero las instalan y luego las cargan llamándolas de esta manera, ¿no? Disney y el LDA Viz. Bien, ahí las cargamos y con este código, con todo este código, vamos a generar la visualización interactiva. Ustedes acá, ¿sí? Pueden modificar acá el nombre de la carpeta donde se van a guardar los resultados. Esto les va a generar una carpetita. Yo ahí le puse, por ejemplo, LDAVIS Disk DNU. Ustedes le ponen en el nombre que quieran, el nombre de su corpus, o le ponen visualización interactiva, bueno, lo que les resulte más identificativo. Bien, entonces seleccionamos todo esto y ejecutamos. Y acá tenemos un problema. Bueno, esto nos debería haber generado una visualización interactiva. Ahora después vamos a ver. Ah, acá está. ¿Qué pasó? Bueno, después podemos revisar qué fue lo que sucedió. ¿Eh? Básicamente, a ver, esto lo cargamos, ¿verdad? Sí. Bueno, les tendría que haber generado lo que tenemos acá al final de la guía. Ustedes más o menos ya lo vieron, que es este tipo de gráfico. Un gráfico interactivo en el que tenemos por un lado los círculos que representan a cada uno de los tópicos,
Y es interactivo porque al deslizarnos encima de cada uno de los tópicos, podemos ver las palabras más representativas de cada uno de esos tópicos. Es interesante también porque, bueno, a partir de la distancia, ¿no? Acá en este espacio cartesiano, podemos decir si los tópicos son próximos, son más similares o no. En este caso están bien diferenciados, ¿no? Bien lejanos, pero a veces hay casos de superposición. Y al mismo tiempo, bueno, vemos esto, ¿no? La relevancia de una palabra dentro de la colección, en la barra azul. La barra azul es el total de la palabra en la colección de textos, y la relevancia de la palabra dentro de ese tópico en particular. Bien, entonces, esto en cuanto a la parte práctica. Si no hay ninguna duda hasta acá. Ok, bueno, si no hay dudas acerca de esta parte, hago una brevísima revisión de la bibliografía que se encuentra en la guía, acá abajo. Ustedes, no está en la bibliografía, pero está en las notas. Acá tienen un link a un artículo de David Bly, que es, como ya habíamos mencionado, el creador de la técnica. Eh, si bien es un artículo de divulgación y es comprensible, la verdad es que entra bastante en el detalle del funcionamiento del algoritmo. No les recomiendo comenzar por este artículo, ¿sí? Para empezar, les recomiendo mejor este texto, el texto de Underwood, ¿sí? Que es un artículo escrito por un humanista para humanistas. Es muy ameno. Y después, acerca de la parte práctica, una referencia muy recomendable es esta. Es un sitio web de Julia Silge y David Robinson, que se llama Tidy Text Mining. Es una referencia acerca de análisis textual con R en general. Todo lo que sea análisis de textos con R lo pueden consultar en ese sitio, pero tienen un capítulo en particular consagrado al topic modeling muy, muy claro y muy completo, con varios ejemplos. Ok, si no hay dudas acerca de la práctica, ahí dejo a ver, sí. Lo de guardar la data que se genera en el espacio de trabajo. Bueno, ustedes, sí, hagan así, o sea, hagan como hice yo acá, se crean un script, vienen acá y generan RScript y les va a abrir un documento en blanco y acá van copiando todo el código de la guía, por ejemplo, ¿no? Vienen acá, me pasé, ¿sí? Y van copiando, ¿no? Van copiando las porciones de código y las pegan acá, ¿no? Y después, bueno, van ejecutando y después al final, cuando terminaron de hacer todo su procesamiento, le dan control S para guardar y eligen un nombre de archivo, ¿sí? Como, no sé, experiencia.r, y le dan guardar y listo, y queda guardado. Y ahí ya, la próxima pueden ir y abrir su archivo. Ven que quedó, esperen, acá, ¿sí? Bueno, yo, perdón, justo tengo un montón de cosas, tal vez no es tan claro, pero ven, quedó guardado acá, experiencia.r. Pero sí, por eso traté de hacer hincapié a lo largo de esta clase, ¿no? En cómo guardarse los resultados, ¿no? Guardar los gráficos, guardar todo en un CSV, porque, bueno, vamos, generamos un montón de cosas, tenemos resultados interesantes y después cuando queremos compartirlos o queremos otro día volver a esos resultados, los perdimos y a veces es difícil de reproducir. Entonces eso es muy, muy importante, ¿no? Guardarse todo en un programa y guardar los resultados también. Escucho ahí a alguien que abrió el micrófono, capaz que quieren hacer otra pregunta. Soy yo. Sí. Es que yo no tengo en RStudio la posibilidad de guardar. Ajá. No sé por qué. A ver, vamos a ver, o sea, no, cuando haces como mostré yo recién, ¿no te da la posibilidad?
¿no? Si creaste así, ¿no? Primero tu R-script, ¿no? Lo completás y después le haces, ¿no? File, save, ¿no? O control S o command S, ahí tendrías que poder guardar. Déjame probarlo y te aviso. Dale, dale, probalo y cualquier cosa me compartís pantalla y vemos juntas. Ujú. A ver, esperen que dejo de compartir mi pantalla. Creo que dejé de compartir, no estoy segura. Sí, ya dejaste de compartir. Ok, bien. Confirmame, Teresa, si pudiste guardar todo en un script. A ver, déjame ver si ya lo tengo. Ah, sí, ya tengo. Es que no las tengo como salvar. ¿Cómo? Ah, bueno, Bueno, salvar o pero sí, ya. salvar cómo. Sí, sí, sí. Sí, es que lo que yo estaba haciendo es guardar todo el código en un TXT. Ah, no, no. Bueno, también si querés, pero aprovechando que estás trabajando en RStudio, si lo guardás como punto R, la próxima vez que lo abrís, R te muestra ya todo el código con colores, entonces es más fácil, Sí, ¿no? sí. Los comentarios en un color, todo lo que es tal vez como nombres de archivos en otro color, las funciones en otro color, y eso es una ayuda visual importante. Sí. Bueno, entonces pudiste guardar. Sí, pues ahí hice nada más una pruebita. Ah, bueno, genial, Pero está genial, bien. bien, no, eso es súper importante poder guardarse todo el trabajo hecho. Si llegas a tener otro problema, me escribís a través del foro, Ujú. pero creo que ya lo solucionamos entonces. Sí, ya, gracias. Genial. Bueno, ¿alguna otra pregunta de lo que vimos hoy? Bueno, cualquier cosa, ya saben, me pueden contactar a través del campus por cualquier duda que vaya surgiendo en la semana. Sé que fue mucha información y en realidad hay mucho más para hablar acerca de topic modeling. Obviamente esto fue una introducción, ¿sí? Pero en la medida en la que hagan la ejercitación, en la que repitan todo esto con sus propios datos, van a ir entendiendo cada vez más. Por eso, sí, les recomiendo enfáticamente que traten de hacer los ejercicios porque, bueno, durante lo que resta de esta semana y la semana que viene, si surgen problemas, yo los puedo ayudar. ¿Eh? Que si lo hacen, bueno, más adelante, cuando se termine la diplomatura, ya es más difícil. Eh, el ejercicio final. Total libertad para el ejercicio final de esta unidad. Eh, pueden elegir usar Stylo o pueden elegir usar Topic Modeling, la técnica con la que se sientan más cómodas o cómodos. Pueden trabajar con sus propios datos o pueden trabajar con los discursos y decretos o si me dicen, no, este corpus no me interesa, pero no tengo datos propios, yo les puedo dar otro corpus de textos histórico-literarios, ¿sí? O sea, bueno, las posibilidades son amplias. Y bueno, la idea es hacer así un análisis exploratorio con alguno de estos dos métodos que estuvimos usando en estas 2 semanas y que compartan sus resultados y sus análisis en el foro para que podamos debatir entre todos y bueno, que los pueda ayudar si tienen alguna dificultad con el procesamiento. Bueno, ya saben, todo esto va a quedar cargado en el campus y bueno, si no hay ninguna otra inquietud, les agradezco mucho por su atención, por su presencia hoy a quienes estuvieron acá. Espero que hayan disfrutado de estas clases como las disfruté yo. Y bueno, les deseo muchos éxitos aplicando todo lo aprendido en la diplomatura. Gracias, gracias, chicas. Bueno, hasta pronto.